La sociología, una ciencia al servicio de la humanidad. Autor Suyap Alvarado. Esta lectura está desarrollada para captar la atención de todas aquellas personas que se interesan en el papel que desempeña la ciencia sociológica. Generalmente avisoramos una realidad que puede estar viciada por tanta información, algunas veces formativa, otras deformativa, que crean falsas apreciaciones de la sociedad y del grupo humano en el cual nos encontramos. El objetivo no es crear sociólogos, sino acercarnos a una ciencia que nos explica el devenir de las sociedades. Origen de la sociología. Sección 1. La sociología como disciplina o conocimiento sistematizado es relativamente reciente. La sociología nació en Francia en la primera mitad del siglo XIX. La sociología, inventada por Augusto Comte, fue utilizada por primera vez en 1838. Su aparición en este año hace pensar que es una ciencia relativamente joven comparada con otras ciencias. Las primeras reflexiones sociológicas, presociológicas, son sustituidas por explicaciones más sistemáticas alrededor del siglo XIX, cuando Europa se reúne en conjunto de factores económicos, científicos y políticos, que crean condiciones para la realización de una reflexión más profunda de la sociedad. Entre estas condiciones, cabe destacar las revoluciones políticas del siglo XVIII, la revolución industrial, el nacimiento del socialismo, el desarrollo de la urbanización, el cambio religioso, el crecimiento de la ciencia y el desarrollo de la ilustración. Ilustración 2, ilustración 3. El origen de la sociología debe buscarse inicialmente en los aportes hechos por diferentes personajes que elaboraron interpretaciones de la sociedad sobre la base de observaciones y comparaciones históricas, pero sin utilizar metodologías de análisis social como las que actualmente se han realizado. A ellos se les designa con el nombre de precursores. Las reflexiones hechas sobre la sociedad las encontramos en el pensamiento antiguo de Aristóteles y Platón, en la época medieval con Santo Tomás de Aquino y el filósofo árabe Ibn Khaldún. Encontramos también algunos análisis sociológicos durante la Revolución Francesa en las ideas de Montesquieu y la aparición del pensamiento conservador de Edmund Burke en Inglaterra. Estas reflexiones presociológicas son sustituidas por explicaciones más sistematizadas alrededor del siglo XIX. Mira, aquí lo repiten. Un conjunto de factores, reflexión. Los fundadores, en cambio, crearon las bases de las primeras teorías sociológicas, como el positivismo-funcionalismo y la teoría del conflicto. Otros personajes desarrollaron las ideas de los fundadores y consolidaron las grandes corrientes lógicas modernas, como ser el funcionalismo, el materialismo histórico y la sociología comprensiva. A ellos se les considera como los clásicos. Precursores: Montesquieu, Rousseau y Tocqueville. Charles-Louis de Secondat Montesquieu nació en 1688, fallecido en 1755, escritor, filósofo francés. 14. Elaboró la teoría de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que influiría en el pensamiento liberal de la Revolución Francesa. Se le considera precursor de la sociología por su obra Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos. Análisis comparado de historia de las civilizaciones. Interesado por los problemas del poder político y de las instituciones, escribió El espíritu de las leyes y las cartas persas.
Su aporte al pensamiento sociológico radical en dos aspectos centrales. Por un lado, realizó una clasificación de las sociedades en tipos, lo que le permitió compararlas unas con otras. Por otro lado, se preocupó por estudiar las leyes que se aplican tanto a la naturaleza como a las sociedades humanas. Para Montesquieu, la estructura y los cambios de una sociedad están determinados por aspectos demográficos y sociales. El crecimiento de la población y los aspectos geográficos, topografía, fertilidad del suelo, el clima, cercanía y lejanía respecto al mar, son elementos fundamentales que provocarán cambios en el resto de la sociedad. Jean-Jacques Rousseau, nacido en 1712, fallecido en 1778. Pensador francés que llegó a ser considerado una de las grandes figuras del pensamiento social y político europeo de su época. En su teoría afirma que el progreso, la ciencia y la cultura corrompen a la sociedad y la relación moral entre los seres humanos, haciendo que estos abandonen dos de las cualidades originarias, como son la igualdad y la libertad propias de los hombres, en su estado natural. Rousseau estaba consciente de que el ser humano no puede retroceder y volver atrás de nuevo a su estado natural, por lo que en su obra El Emilio y el contrato social sostiene que el ser humano puede reorientar y mejorar las condiciones de la vida individual y colectiva. Además, agregó que supera la corrupción moral y las injusticias, se debía establecer un nuevo orden en donde la ley trate a todos por igual y los hombres fueran igualmente libres. En otras palabras, en la adopción de un contrato social donde los individuos, preservando sus intereses de carácter personal, fuesen capaces de actuar en el interés colectivo orientado hacia el bienestar de la sociedad. Alexis de Tocqueville, nacido en 1805, fallecido en 1859. Aristócrata francés, al igual que Montesquieu, se le considera precursor de la sociología por sus análisis realizados en la democracia en América, los recuerdos de la Revolución de 1948 y el antiguo régimen y la Revolución. En estas obras realiza una comparación entre la revolución continua que afecta a la sociedad francesa en esta época, con continuos gobiernos autoritarios y corruptos que anulan la participación de la opción, y el experimento de la descentralización y autogobierno de la democracia en Estados Unidos. Al realizar estos análisis, Tocqueville se convierte en uno de los precursores de la sociología comparada al contrastar las características del sistema social y político de Francia y Estados Unidos. Fundadores: Saint-Simon, Comte y Marx. Claude Henry Saint-Simon, 1760 a 1825. Autor de varias obras, entre las que se le considera uno de los fundadores de la sociología, ya que aportó tres grandes ideas para analizar la sociedad, las que después fueron retomadas por autores como Comte, Durkheim y Parsons. La primera idea: la sociedad debe ser considerada un cuerpo organizado, un sistema en donde las diferentes partes contribuyen al funcionamiento del conjunto. Segunda idea: debe crearse una nueva ciencia que estudie la sociedad, ciencia que él llama fisiología social, basada en la observación directa de los hechos y centrada en el estudio de la organización social. Tercer día: Saint-Simon, en su momento histórico, fue capaz de diagnosticar el nuevo futuro de la sociedad, caracterizado por el predominio de las actividades productivas y el conocimiento científico que poco a poco sustituiría el viejo orden feudal. Auguste, nacido en 798, muerto en 1857. Pensador francés, fue secretario de Saint-Simon, de quien retomó diversas hipótesis. Formuló una serie de ideas que lo convierten en uno de los fundadores del pensamiento sociológico. Comte fue creador de la palabra zoología, después y siguiendo a Saint-Simon. Proclamó el advenimiento de la sociedad industrial y científica, así como la muerte de la sociedad teológica y militar.
También a Comte se le reconoce el haber dado continuidad a la filosofía positiva, esbozada por Saint-Simon, reivindicando la vinculación entre positivismo, la teoría y la observación de los hechos. Él consideraba que esta nueva área de estudio podría generar nuevos conocimientos sobre la sociedad con bases en datos científicos y pensaba que la sociología era la última ciencia por crear siguiendo a la física, química y biología, y que además la sociología era la más importante y compleja de todas ellas. Karl Marx, 1818 y fallecido en 1883. Pensador alemán cuyas ideas contrastan con el pensamiento de Comte y otros teóricos de la teoría sociológica. Al igual que los dos autores descritos, uno de sus grandes objetivos consistió en intentar explicar los cambios sociales que estaban ocurriendo como producto de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa. Uno de sus méritos es que intentó siempre de conectar los problemas económicos con las instituciones sociales. Se le reconoce como uno de los fundadores de la sociología, independientemente de que nunca utilizó el término de sociología. También es considerada un pensamiento clásico sociológico y cuyos aportes no se podría entender el pensamiento de Durkheim y Weber. 4. Clásicos: Marx, Durkheim y Weber. Al estudiar los clásicos, estamos retomando el sentido del descubrimiento que ellos experimentaban. Cada uno de los descubrimientos realizados por los clásicos representa una superación del sentido común, y es fascinante seguir a los autores a lo largo y ancho de los procesos a través de los cuales se llevaron a cabo los descubrimientos. Los clásicos en sus obras se plantearon grandes interrogantes. ¿Cuáles son las fuentes históricas y evolutivas de la sociedad? ¿Cuál es el destino de la sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a determinar ese destino? Karl Marx, a lo anteriormente escrito sobre él, debemos agregar que él evadió el término sociología para no relacionar sus ideas con las de Comte. Para el estudio de la realidad social, Marx propuso el método dialéctico. El pensamiento de Marx abarca varias áreas del conocimiento como la economía, filosofía, ciencia política, historia y sociología. Destacan sus obras El Capital, La lucha de clase en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Desarrolló lo que él llamó la concepción materialista de la historia, donde destaca que las principales causas del cambio social no se encuentran en las ideas y valores de los seres humanos, sino en los factores económicos. Es sobre la base económica que surgen las clases y conflictos de clase. Según Marx, constituyen el motor del desarrollo. Conceptos de sociología. Etimológicamente, está formada por dos vocablos: socius, sociedad, y logos, estudio o ciencia. La sociología es la ciencia de la sociedad, o bien es la ciencia que estudia la sociedad en su conjunto. La sociología, al estudiar la sociedad, lo hace desde diferentes ámbitos o desde diferentes puntos de vista. Para ello se auxiliará de diferentes ciencias, como ser historia, economía, matemáticas, etc. A su vez, la sociología auxilia a estas ciencias. Modernamente se define la sociología partiendo en primer lugar de que es una de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, CC o .ss, son aquellas que se dedican al estudio de la sociedad en su conjunto, enfatizando ópticas diferentes. Pertenecen a las ciencias sociales: la demografía, la economía, la ciencia política, la historia, psicología social, antropología y sociología. Comúnmente se define la sociología como ciencia de la crisis. Esta definición debe ser aclarada, ya que para algunos el término ciencia de la crisis atribuye a la sociología un contenido relacionado con la transición o revolución. Esta postura conservadora o tradicionalista generó actitudes de hostilidad hacia aquellos que han sido exponentes de las diferentes teorías sociológicas, ya que le atribuyen significados destructores del orden social. El movimiento
de la sociología permite que el individuo adquiera conocimientos que le permiten comprender el entorno social que se desenvuelve, así como la problemática social que rige el mundo. Importancia de la sociología. Los sociólogos consideran que la sociología debe verse como un esfuerzo de cuestionar lo obvio, el sentido común, superar las opiniones personales y analizar los problemas de manera objetiva y crítica. La sociología debe permitir a las personas pasar las explicaciones sensoriales inmediatas propias de la vida cotidiana a cuestionamientos más profundos sobre varios fenómenos sociales, tales como la pobreza, la delincuencia, el desarrollo, subdesarrollo, huelgas y guerras, entre otros. Fenómenos sobre los cuales las personas casi tienen una opinión muy personal e intuitiva. A través de la sociología podemos conocer y comprender ideas, actitudes y enfoques distintos a los nuestros. De igual forma, nos permite reconocer la naturaleza de las fuerzas sociales que influyen en nuestro comportamiento y en el de los demás. Estudiar la sociología es usar la imaginación sociológica, o sea, la capacidad de pensar, distanciándonos de las rutinas familiares propias de la vida cotidiana, para poder verlas como si fueran algo nuevo. La sociología como ciencia se encuentra en relación directa con la actividad práctica, al intervenir en la solución de los problemas inmediatos y en la formulación de planes que busquen mejorar las condiciones de vida de los habitantes del mundo entero. Investigaciones de personal, de mercados, agencias especializadas en salud y bienestar requieren conocimientos que los sociólogos pueden aportar. Cualquier proyecto urbanístico gubernamental, no solo al planear las obras, sino también en su realización práctica e interviene la sociología. Igualmente sucede con los programas de seguridad social, planes agrarios educativos, mejoramiento de las relaciones obrero-patronales, etc. Y sobre todo al planear el desarrollo socioeconómico del país, es donde esta ciencia interviene en forma decisiva. En el presente siglo la sociedad es de importancia vital para todas aquellas personas que por la naturaleza de su profesión necesitan manejar o al menos poseer conocimientos de esta ciencia. Así tenemos que resulta de mucha ayuda para el maestro, para el jurista, el médico, el estadista, al trabajador social y al hombre de negocios. Sociología como ciencia. La sociología tiene como objeto de estudio al hombre, a la sociedad humana, estructurada mediante el conglomerado de individuos que entran en constante interacción de producción, de comunicación, de comprensión, de solidaridad, de divisos del trabajo, de sumisos, etc. El objeto de estudio de la sociología no termina el análisis de la realidad social, o sea que la sociología se proyecta más y más como una de las ciencias determinantes en la transformación y mejoramiento social. Concluyendo, podemos enunciar que las características de la sociología como ciencia son: tiene objeto de estudio, el hombre. 2. Tiene campo de estudio, la sociedad. 3. Tiene sus propios métodos y técnicas para comprobar los hechos sociales. 4. Cumple con el sentido básico del que el vocablo ciencia expresa saber objetivo, racional de la realidad. 5. Cumple con las condiciones mínimas de empirismo, teoría, apertura y neutralidad ética que a toda ciencia exigen. La sociología está íntimamente ligada a muchas de las ciencias sociales. Entre las tenemos la economía, psicología, historia, antropología, ciencia política, educación moral y cívica. De igual forma, encontramos que los sociólogos especializados orientan su enfoque a un aspecto particular del fenómeno social. Entre estos enfoques o divisiones tenemos sociología de la familia, sociología política, sociología industrial, sociología criminológica, sociología de la población, sociología de la religión, sociología urbana y rural, sociología de la educación, sociología del derecho, sociología del conocimiento,
Sociología de la información y comunicación de masas, sociología del arte. Próximos contenidos. 1. Escuelas del pensamiento sociológico, positivismo, funcionalismo, materialismo histórico y doctrina social de la Iglesia. 2. El hombre como ser social, cultura, tipos de cultura y cambio social. 3. Urbanización, desarrollo de la población y cambio demográfico, acción social y socialización. 4. Distribución y movilidad de la población mundial. Migración. Muy bien. Espero haya sido de su agrado la lectura. Me despido. Que tengan muy buena tarde.